Hola amigos, en este video hablaremos acerca de la distribución de frecuencias agrupadas en la calculadora ClassPad 2 de Casio. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Al final nosotros obtendremos una tabla parecida a esta. Tenemos aquí en la primera columna la columna de intervalos. Seguidamente tenemos en la siguiente columna la columna de promedios de estos intervalos. En la siguiente columna tenemos la columna de frecuencias. En la siguiente tenemos la columna de frecuencias acumuladas. En la siguiente tenemos la columna de frecuencia sobre la cantidad de datos. Al final tenemos la columna de acumuladas de esta columna NI. Nosotros obtendremos una tabla parecida a esta, aunque obtendremos una cantidad mayor de resultados. Para armar la tabla de distribución de frecuencias, nosotros utilizaremos un programa. Y para ver cómo es que se usa este programa, nosotros armaremos la tabla de distribución de frecuencias de este conjunto de datos. A continuación pasaremos a armar la tabla de distribución de frecuencias de estos datos. Una vez que tú estés en el menú principal de la calculadora, vas a la aplicación de estadística para poder ingresar estos datos. Aquí ya tengo un conjunto de datos. Si tú tienes datos previos, los borramos de la siguiente forma. Vamos al menú de editar y a continuación pulsamos en crear HAL, borrar todo. Le damos a OK. A continuación ingresamos nuestros datos en la columna de lista 1. Tres, 15, 24, 28, 33. Una vez que tú termines de ingresar los datos, tenemos aquí 40 datos, como tú podrás observar. Pulsamos nuevamente en menú y vamos a la aplicación de programas. Al transferir el programa a tu calculadora, tú deberías tener aquí el programa llamado esta2bar. Y lo que hacemos a continuación es ejecutar este programa. La presentación. A continuación le damos a OK. A continuación el programa nos devuelve estos resultados, donde algunos de ellos deberemos volver a ingresarlos de acuerdo a unas pautas que te diré a continuación. Nos devuelve el menor valor, el mayor, el menor de esta cantidad de datos, el mayor de esta cantidad de datos. Nos devuelve el rango es la diferencia entre el mayor y menor dato. También nos devuelve la cantidad de intervalos. Esta cantidad de intervalos está dada por una fórmula que es 1 más 3.3 logaritmo de n. N es la cantidad de datos, en nuestro caso es 40. La amplitud es simplemente la división entre el rango sobre la cantidad de intervalos. A continuación el programa nos pide que ingresemos el número de intervalos k. Como te dije, este número de intervalos k es simplemente una sugerencia. Nosotros podemos tomar este valor o darle un valor mayor o menor. Obviamente esta cantidad de intervalos tiene que ser un número entero. Como nosotros ya tenemos aquí una tabla de resultados que al final nosotros deberemos de comparar, nosotros le daremos la cantidad de intervalos que tiene esta tabla. En este caso son 10 intervalos. Entonces le damos 10 intervalos. A continuación pulsamos a OK. A continuación el programa nos pide que ingresemos la amplitud, pero como vimos anteriormente, esta ventana de resultados se volvió a calcular con los resultados previos que ingresamos hace un momento, como es la cantidad k, que viene a ser la cantidad de intervalos. Entonces, aquí por ejemplo varió la amplitud. La amplitud viene a ser la división entre el rango sobre la cantidad de intervalos k, que vendría a ser 45 sobre 10, 4.5. Pero nosotros sabemos que la amplitud es un número entero, por tanto nosotros tomaremos el entero mayor a este decimal de 4.5, que vendría a ser 5. Si nosotros comparamos con la tabla de resultados que ya tenemos, vemos que efectivamente la amplitud es 5. 10 menos 5, 5, 15, 15 menos 10, 5. Entonces nosotros tomamos este valor de 5 como la amplitud. A continuación pulsamos OK.
continuación tenemos esta ventana de resultados que se vuelve a actualizar con los datos que introducimos hasta el momento y el programa nos pide que ingresemos el valor mínimo de todos los intervalos. Para poder ingresar este número, nosotros debemos de tomar en cuenta que ese valor mínimo debe ser menor o igual que nuestro dato menor. En nuestro caso, nuestro dato menor es 3, entonces el valor mínimo debe ser menor o igual que este número 3. Pero como nosotros vamos a comparar los resultados con esta tabla, tomaremos el valor mínimo como 0, que obviamente también cumple con la restricción. Entonces le damos 0 y a continuación pulsamos OK. Finalmente el programa calcula la tabla de frecuencias que vemos en este momento y que vemos que no se ve de la mejor forma. Entonces nosotros le damos a OK y pulsamos el botón de Main. A continuación el programa guarda los resultados finales en la variable M1, entonces ponemos aquí M1 y a continuación pulsamos Enter. Aquí tenemos los resultados finales de la tabla de frecuencias. A continuación pasaremos a comparar los resultados que tenemos. En la primera columna tenemos la columna de inicio de cada intervalo y en la columna F tenemos la columna del final de cada intervalo. Vamos a comparar. En la primera fila, por ejemplo, el intervalo es 0.5. Aquí vemos que tenemos en el inicio 0 y en el final 5. En la segunda columna tenemos que el intervalo es 5,10. En nuestros resultados de la calculadora también vemos que el intervalo es 5,10. Al final tenemos el intervalo 45,50, que es completamente igual. En la tercera columna tenemos la columna de frecuencias. Comparando vemos que son completamente iguales. En la cuarta columna tenemos la columna de frecuencias sobre la cantidad de datos. En nuestro caso, la cantidad de datos es 40. Entonces, en la primera fila tendremos 1 sobre 40. En la segunda será 1 también sobre 40. En la final tendremos 2 sobre 40. Y esa es esta columna de FI sobre N. Esta columna también podemos comprobar con los resultados que tenemos aquí. Comprobando vemos que son completamente iguales. La siguiente columna es la columna anterior multiplicado por 100, o sea, los resultados anteriores en porcentaje. Por ejemplo, 2.5 resulta de 0.025 multiplicado por 100. Este 5 de aquí resulta de multiplicar 0.05 por 100. Estos resultados no los tenemos aquí, entonces no podemos compararlos. En la siguiente columna tenemos la columna de frecuencias acumuladas. Estos resultados también podemos compararlos con los resultados de aquí y vemos que son completamente iguales. La siguiente columna es la columna de las frecuencias acumuladas sobre la cantidad de datos, N. Estos resultados también los tenemos aquí y podemos compararlos. Vemos que son completamente iguales. Como penúltima columna tenemos la columna anterior multiplicado por 100, o sea, en porcentaje. Por ejemplo, este 100 de aquí se obtiene de multiplicar 1 por 100. Para finalizar tenemos la columna de promedio, el promedio de los intervalos. 2.5 resulta de sacar el promedio entre 0 más 5 sobre 2, y así para todos los intervalos. Estos resultados también podemos comprobarlos. Comprobando vemos que son completamente iguales. Bueno amigos, esto era lo que quería mostrarles en este video, cómo armar la tabla de datos agrupados. Hasta la próxima.